Y repito entonces lo del artículo para los que de pronto no hayan estado, que vayan a ver la grabación, aunque ya estamos casi todos, sí. Bueno, entonces, como les decía, quedaríamos con el artículo ya para discusión y actividad para el próximo jueves, ¿vale? Entonces, compromiso de todos, terminar entonces de leer ese artículo y a partir de la lectura, bueno, como ya lo hemos hecho antes, hacemos una discusión acá entre todos, hacemos una revisión de los conceptos más importantes y posterior a eso, pues ya ustedes quedarían con la actividad. Esta actividad, pues bueno, será una actividad, digamos que con el fin de que ustedes, como les he dicho siempre, consoliden y traten de repasar un poco esa información. Vamos a hacer entonces una modalidad de actividad diferente, entonces no tanto a modo de quiz, más a modo que ustedes hagan discusión entre ustedes, que lean, que escriban, y bueno, esa será la actividad ya el próximo jueves, ¿vale? Bueno, recomendación. Sé que hay bastantes siglas en el artículo, en el fragmento del libro, algunas, gran parte de ellas son citocinas o aparecen las interleucinas, aparecen los factores de necrosis tumoral, esa proteína que les mencioné la clase pasada, la High Mobility Group Box Protein, que aparece como HGMBP, y esa es una alarmina. Entonces, hay algunas que son siglas bastante largas, entonces en pro de eso pues también entiendo las dudas que les puedan surgir. Hay otras que ustedes ya conocen más, como TLRs, no recuerdo si allí ellos mencionan los PAMPs, creo que no, sin embargo, pues hay varios de los términos que ustedes pues ya conocen, hablan de proteínas del complemento también, y bueno, entonces básicamente eso, les recomiendo que tomen apuntes, yo por lo menos de mi lectura siempre saco así el apunte entero y anoto, pues obviamente no todo, lo más importante, y de esa forma pues es mucho más fácil ya cuando ustedes vayan a resolver su actividad, y además les ayuda pues a, digamos que a tener un resumen y la información siempre como a la mano, ¿vale? Entonces recomendación eso. Bueno, entonces continuaríamos ya con la siguiente parte de presentación de antígenos. Ya posterior a eso, entonces, la próxima clase iniciaríamos con parte de las citoquinas, que serían, digamos, como las que ayudan en todo el proceso de activación de la respuesta inmune. Como ustedes han leído hasta ahora en el artículo, en el documento, perdón, seguramente habrán visto que esas citocinas, esas interleucinas 1, 6, 8, etcétera, participan, digamos que como mensajeras, entonces ellas estimulan algunos procesos, estimulan aumento de la temperatura corporal, estimulan la disminución de apetito, que ya más o menos también hemos hablado a raíz, o que hablamos pues a raíz del anterior documento que leímos. Entonces la idea es que ustedes pues ya en la siguiente clase puedan enlazar todas esas interleucinas, todas esas citocinas con el comportamiento de enfermedad que hemos venido hablando. ¿Listo? Entonces, hoy continuaremos con la parte de el procesamiento y la presentación de antígenos. Entonces, recordemos que íbamos, esperen, ya inicio a compartir pantalla. Permítanme un segundito, listo. Hay alguien escribió por ahí en el chat y no vi. Listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, antes de continuar, quisiera saber si ustedes tienen alguna duda que les haya quedado a partir de lo que vimos la clase pasada, que fue básicamente pues las poblaciones presentadoras de antígenos. Entonces, esta era la proteína que les decía, la HMGB1, que actúa como una especie de alarmina. Perdón, muchachos. Y también puede ser activadora de las células dendríticas, que son esas células que mencionábamos, que pues hacen toda la parte de captura, de procesamiento, y pues ya vamos a hablar bien de la parte de presentación de antígenos que pueden hacer todas estas CPAs o células presentadoras de antígenos. También hablamos entonces de las diferentes poblaciones de células presentadoras de antígeno. Dijimos que eran entonces principalmente macrófagos, linfocitos B y pues las profesionales que eran las células dendríticas.
Iniciamos entonces a hablar de cada una de ellas. Entonces empezamos hablando de las células dendríticas, como les decía, como las células profesionales dentro de ese proceso. Ellas tienen una gran ventaja respecto al macrófago, por ejemplo. ¿Se acuerdan qué ventaja era? ¿Qué ventaja tenía la célula dendrítica respecto a las otras células presentadoras de antígeno como los macrófagos? Que presentaban a los linfocitos vírgenes. Bueno, ellas eran capaces de estimular los linfocitos T vírgenes o naïf o inexpertos o TH ceros. ¿Y qué más? Ellas Pues también que, pues por sus dendritas era más fácil capturar los antígenos. Entonces las dendritas son digamos que una herramienta que ellas tienen para poder capturar más fácilmente antígenos. Bien. ¿Qué más? ¿Ellas tienen esa capacidad de degradar igual que los macrófagos? ¿Ellas desintegran igual al antígeno en su interior? No, ¿cierto? Entonces recuerden que yo les mencionaba que a diferencia de los macrófagos, de las células fagocíticas como tal, como el macrófago, la célula dendrítica no tenía esa alta capacidad y no tenía esa alta carga enzimática en su citoplasma, lo cual hacía que el antígeno se preservara, por decirlo así, mejor para posteriormente ser presentado ya a diferentes células que pudieran ser células efectoras, ¿listo? Diferentes linfocitos T, sean linfocitos T CD4 o linfocitos T CD8. Recordemos entonces, porque ya nos va a ser bien importante esta parte, que existen dos poblaciones inicialmente vamos a hablar de estas dos poblaciones, que son los linfocitos T CD4, que son los ayudadores, y están los linfocitos T CD8, que son los linfocitos T citotóxicos. Entonces, ellos actúan como una especie de células asesinas que lo que hacen pues es eliminar a la célula que esté infectada con ese antígeno. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, ya que hice un pequeño recorderis. ¿No? ¿No? ¿Todo claro? No, profe, por ahora no. Ok, listo. Bueno, hablamos entonces también ya de las otras dos poblaciones presentadoras, y bueno, dos y más. Hablamos de los macrófagos que, pues a diferencia de las células dendríticas, tenían pues ese potencial, solo que en este caso pues no era tan bueno porque podía, digamos que fragmentar y degradar al antígeno, lo cual en este caso, si hablamos si hablamos de presentación como tal de antígenos, la degradación de ese mismo antígeno, pues iba a hacer que su reconocimiento no fuera tan eficaz como lo sería pues la presentación por parte de una célula dendrítica. Ellos, entonces, como lo decíamos hace un rato, los macrófagos no van a ser capaces de activar a esos linfocitos T vírgenes, y esa pues es digamos que una de las desventajas que puede tener el macrófago al momento de inducir o de hacer esa presentación de los antígenos. Ellos no logran uniones tan estables, entonces acuérdense que yo les decía que la célula dendrítica junto con los linfocitos T, digamos que hablando ya de linfocitos T previamente sensibilizados, las células dendríticas harían un trabajo y una unión muchísimo más estable, y ya más adelante veremos la importancia de esa unión estable, a diferencia de la unión que se presentaba entre el macrófago y el linfocito B. Entonces puede hacer presentación, sin embargo, la unión va a ser mucho más estable, que yo les decía como entre una célula dendrítica y un linfocito T va a ser como, mejor dicho, el beso apasionado, y entre el macrófago y el linfocito T sería como un piquito, ¿sí? Entonces la unión va a ser mucho menos estable. Bueno, también existen otras poblaciones que pueden presentar antígenos, sin embargo, no son células que sean capaces de realizar uniones estables con los linfocitos T, que finalmente son los que van a tomar una acción inicial en este proceso de presentación, ya de generar una respuesta como tal para el antígeno. ¿Listo? Bueno, entonces,
continuemos. Bueno, dijimos que se encontraban diferentes poblaciones celulares, fíjense, neutrófilos, eosinófilos, fibroblastos, linfocitos T, miocitos, astrocitos, y ahorita ya vamos a entender por qué otras células también pueden hacer presentación de antígenos, aunque no sean tan eficaces, ¿listo? Aunque incluso no sean consideradas como parte de células del sistema inmune, por ejemplo, células epiteliales, por ejemplo, fibroblastos, astrocitos, miocitos, que son células que nosotros, pues, dentro de las células de la línea de defensa, no consideramos generalmente, ¿listo? Y no hacen parte de las células, digamos que con función inmune como tal. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen esas células. Ya pasando entonces al siguiente paso, que sería el procesamiento. Entonces, esas células que ya vimos como células presentadoras de antígeno, que ustedes pueden encontrar en diferentes documentos como APC, por células presentadoras de antígeno, solo que pues en inglés, lo que ellas hacen es fragmentar al antígeno. Ya vamos a ver ahorita que no todos los antígenos son procesados de la misma forma. El procesamiento en general, digamos que tiene un principio que es común, y es que se toma el antígeno. Entonces, por ejemplo, en este caso, el antígeno sería esta proteína que aparece aquí dentro de la célula. Dentro de esa célula procesadora de antígeno hay una serie de estructuras, como lo son los proteasomas, que vamos a ver que ellos tienen una acción tipo enzima. Lo que hacen es fragmentar al antígeno, que en este caso sería la proteína. Entonces, la proteína va a ingresar a través del proteasoma y posteriormente pues va a ser fragmentada, ¿listo? Entonces, después que esa proteína sale del proteasoma, se fragmentan las proteínas antigénicas, van a ser transportadas por una proteína transportadora de antígeno, que en este caso serían estos que aparecen aquí como TAPs, para que ustedes lo tengan en cuenta de pronto ya así cuando estudien este cuadro. Entonces se hace un procesamiento, digamos que contando con las estructuras celulares, se fragmenta la proteína antigénica, y esto, acuérdense, lo que les estoy diciendo es en general, ¿listo? Ya ahorita vamos a ver que es diferente cuando una célula está infectada por un virus, que es diferente cuando una célula está infectada por una bacteria. Esta parte pues les va a servir bastante a ustedes ya para la sustentación de su portafolio. Espero pues que ustedes pues logren aplicarlo ya en su presentación, aunque no lo hayan incluido de pronto en su portafolio. Sí es importante que ustedes lo tengan claro al momento de hacer su sustentación. Sea bacteria, sea virus, lo que ustedes hayan seleccionado, pues es importante obviamente que ustedes lo consideren. Ya con parásitos, entonces, dependiendo del tipo de parásito, puede que aplique esta parte, porque acuérdense que un parásito, por ejemplo, si es un parásito que excede las capacidades fagocíticas de una célula, pues no va a poder ser fagocitado, no va a poder ser degradado al interior de la célula, y pues ahí ya cambiaríamos, digámoslo así, de protocolo de defensa. Entonces, continuamos. Ingresa la proteína antigénica, es fragmentada por una estructura, en este caso los proteasomas, puede ser transportada por algunas proteínas intracelularmente, y después en el retículo endoplasmático, que aquí aparece como ER, se va a dar la unión de parte de esas proteínas a una molécula que se llama la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Ese era el que yo les decía en la clase pasada que íbamos a ver, que íbamos a revisar más adelante. Entonces, hoy espero alcancemos entonces a hablar respecto a esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que son básicamente moléculas de superficie asociadas pues a un componente genético. Entonces, en este caso, la molécula del CMH sería esta cosita verde que estamos viendo aquí. Entonces, a esa estructura, a esa molécula del CMH, se unieron las proteínas antigénicas. Esa molécula del CMH es muy importante porque gracias a ella es que se da ya la presentación como tal del antígeno en la superficie celular. Entonces, fíjense que esa molécula del CMH lleva esas perlitas azules que representarían nuestra proteína, va a viajar a través del aparato de Golgi y posteriormente pues va a exponerse, por decirlo así, en la superficie de la célula. Ya estando en la superficie de la célula, fíjense que ella tiene una bolita, por decirlo así, una parte, un segmento de la proteína antigénica.
Ese segmento de la proteína antigénica unido a la molécula del CMH es la que va a facilitar, digamos que la que le va a presentar ya como tal el antígeno al linfocito T. ¿Listo? Entonces, gracias a esta molécula del CMH que expone un fragmento de las proteínas antigénicas en la superficie celular, es que se va a iniciar como tal toda la respuesta inflamatoria y ya de reconocimiento del antígeno. Entonces, es aquí, acuérdense cuando yo les decía que se empieza a unir, ya digamos que a pasar de la respuesta inmune innata a una respuesta inmune adaptativa. Este proceso, este procesamiento y esta presentación del antígeno es lo que ya va a desencadenar una respuesta inmune. ¿Claros hasta aquí más o menos en general cómo funciona? ¿Aló? Muchachos, ¿sí están en clase? Sí, profe, sí quedó claro. Yo me perdí después de lo de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Ok, listo. Entonces, voy a repetir el proceso así en general, ya ahorita igual vamos a hablar dependiendo del tipo de antígeno. Entonces, retomemos. La proteína antigénica que está dentro de la célula, ya sea bacteria o sea virus, ahorita hablamos de esas diferencias, va a ser fragmentada, posteriormente va a ir al retículo endoplasmático gracias a las proteínas transportadoras. Estando en el retículo endoplasmático es donde se da como ese ensamblaje entre la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad y las proteínas antigénicas. Entonces se ensamblan, esos dos se unen y esa molécula del CMH es la que va a viajar ya después, pasando por el aparato de Golgi, pasando ya posterior y finalmente a la superficie celular. Perdón un segundo, muchachos. Ay, qué pena, muchachos. Estornudé. Bueno, entonces, cuando se unen las moléculas de la proteína antigénica con la molécula del CMH, este finalmente va a exponerse en la superficie celular. Una vez está expuesta esa molécula de CMH con la proteína antigénica, es cuando se da el reconocimiento del antígeno por parte de la célula T. Dependiendo del tipo de antígeno que sea, y bueno, fíjense que aquí yo les puse en general célula T, bueno, este gráfico no lo hice yo, pero pues me gustó porque habla únicamente de células T en general. Yo no les estoy diciendo todavía si son células T CD4 o si son células T CD8. Hablamos de células T en general. ¿Mejoró? Andrés, creo que Andrés Felipe fue. Sí, profe. Sí, vale. Entonces, la idea es que entendamos, ahorita ya más adelante cuando hablemos del CMH, que este componente es fundamental en todo el procesamiento y presentación de antígenos, ¿listo? Estas moléculas, como les decía hace un ratico, están asociadas a los genes, entonces es un proceso que se da, digamos que único y exclusivo en cada uno de los individuos, incluyéndonos a nosotros los humanos, incluyendo también a otros tipos de animales. Listo, entonces, habiendo entendido esta parte ya en general, es importante que nosotros entendamos acerca de las diferencias de las poblaciones de antígenos. Entonces, ya nosotros hablamos al inicio de la materia acerca de diferentes tipos de antígenos, de autoantígenos, de bacterias, de virus, pero hay una clasificación que no mencionamos y es esta que aparece aquí. Entonces, hay antígenos que son considerados como antígenos endógenos y hay otros que son considerados como antígenos exógenos. Cuando hablamos de un antígeno endógeno, pues ya nos suena a algo interno, ¿no? Endo, igual que cuando ustedes, bueno, no sé si ya lo hablaron con la profesora Magda, pero endoparásitos, ectoparásitos, entonces endo seguramente ya les suena a algo que se encuentra dentro, ¿cierto? Cuando hablamos de antígenos endógenos, el mejor ejemplo
son las células infectadas por virus. Recordemos entonces que los virus lo que hacen es, pues bueno, ingresan a la célula y posteriormente como que utilizan toda su maquinaria, utilizan todas sus organelas para poder replicarse, entonces para poder replicar todas sus proteínas, su material genético y generar pues más células infectadas, ¿listo? Más partículas virales que puedan salir e infectar a otras células. Entonces, ese sería el mejor ejemplo de un antígeno endógeno. También hay otros antígenos endógenos, como por ejemplo una célula tumoral. Entonces, una célula tumoral, como yo les mencioné en algún momento, las células tumorales son muy similares a las células, les mencioné creo que la clase pasada, sí. Las células tumorales son muy similares a las células propias, pero lo que pasa es que ellas tienen una mutación en su material genético. ¿Listo? Entonces, este sería, digamos que, el antígeno endógeno, la mutación de esa célula tumoral. Ahora, hay otros tipos de antígenos que son los antígenos exógenos. Como su nombre nos lo dice, entonces, exógeno quiere decir que se encuentra fuera de la célula. Ahora, ¿cuándo entran a la célula esos antígenos? Nosotros ya vimos, cuando hablamos de los polimorfonucleares, que esas células eran las células capaces de fagocitar, de interiorizar ese antígeno y posteriormente de hacer ya la digestión. Entonces, acordémonos que ellos tenían en su interior, como los neutrófilos, unos gránulos que formaban el fagolisosoma, una vez ya había sido fagocitado el antígeno. Entonces, cuando hablemos de antígenos exógenos, el mejor ejemplo podría ser una bacteria, ¿listo? Las bacterias que son ingresadas o que ingresan por fagocitosis, que forman ese fagosoma y posteriormente pues ya el fagolisosoma, ¿listo? Entonces, desde que nosotros tengamos claro estos dos tipos de antígenos, el endógeno y el exógeno, ya podemos iniciar, digamos, hablar de cómo se procesan estos dos tipos de antígenos. Ojo aquí porque, por ejemplo, varios de ustedes que tienen virus en sus casos de ABP, que tienen bacterias en sus casos de ABP, esto les va a ayudar bastante a entender cómo es la respuesta inmunológica. ¿Listo? Sé que, bueno, obviamente a este punto ustedes no lo habían visto, sin embargo, pues las fuentes bibliográficas y, bueno, algunos que me pidieron artículos, les envié artículos en los cuales pues se hablaba de cómo se daba ese procesamiento o cuáles eran las células que respondían. Y ya ustedes teniendo pues esa base, pueden unir ese conocimiento ya con lo que estamos hablando ahorita. ¿Listo? ¿Claros de qué sería un antígeno endógeno y qué sería un antígeno exógeno? Sí, profe. Sí, profe. Vale, bueno. Entonces, como les decía, los péptidos del antígeno, independientemente de si son endógenos o exógenos, van a ser presentados por estas moléculas, que son las moléculas del CMH, o que como ya les he dicho, bueno, significa moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿vale? Estas moléculas, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, serán las que van a transportar esas moléculas dentro de la célula hacia la superficie celular. Ya posterior a eso, cuando esa molécula del CMH se encuentra aquí en la superficie celular, es esa molécula la que va a ejecutar esa presentación ya del antígeno a los linfocitos T. Entonces, fíjense, él no coge todo el antígeno y le presenta el virus entero, no. Él toma un fragmento proteico de ese antígeno y lo presenta posteriormente a los linfocitos T. Este proceso, como les decía, es muy importante porque a partir de esta presentación del antígeno al linfocito T es que se va a dar lugar a la respuesta inmune adquirida. Ya después los linfocitos T entonces van a encargarse de hacer un estímulo o de generar un estímulo hacia los linfocitos B para que ellos produzcan anticuerpos, etcétera. ¿Listo? Entonces, este paso es bien importante. Entonces, aquí ya hablando un poquito acerca de antígenos endógenos y de antígenos exógenos, entonces pongo esta imagen ya, digamos que introductoriamente,
Ya ahorita vamos a ver cada uno de ellos para entenderlos mejor. Entonces, aquí, si estamos hablando de una proteína que ya se encuentra libre en el citosol, una proteína que ingresó a la célula, ¿ustedes de qué antígeno creerían que estaríamos hablando? ¿Endógeno o exógeno? Fíjense que la proteína está desnuda dentro de la célula, dentro del citosol. Entonces, profe. ¿Señor? Sería Endógeno, endógeno, ¿no? profe. Sería endógeno. Entonces, aquí estaríamos hablando de un antígeno endógeno. Y ya en el recuadro inferior, fíjense que esas proteínas se encuentran contenidas dentro de una especie de vacuola, ¿no? Entonces se está haciendo endocitosis, que sería ese proceso que les mencionaba anteriormente de interiorización o de fagocitosis, donde se forma una vesícula, que sería el fagosoma, y bueno, dependiendo obviamente si estamos hablando, por ejemplo, de una célula dendrítica, pues no se va a formar igual el fagolisosoma como sería en un macrófago o en un neutrófilo. ¿Listo? Entonces aquí abajito estaríamos hablando de un antígeno exógeno donde se forma esa vesícula intracitoplasmática, donde se da la fragmentación del antígeno y posteriormente pues ya el proceso que vimos, la presentación, la fragmentación, el ensamblaje con la molécula del CMH y ya finalmente la presentación en la superficie celular. Entonces, detengámonos por ahora en si es antígeno endógeno o exógeno y posteriormente a qué célula es presentada. Entonces, fíjense que dependiendo de si es un antígeno endógeno o un antígeno exógeno, cambia la célula a la cual es presentada ese antígeno. Fíjense entonces que el antígeno endógeno va a ser presentado a los linfocitos T, CD8, también conocidos como linfocitos T citotóxicos. ¿Listo? Esta parte es bien importante porque esto nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa dependiendo del tipo de antígeno del cual estemos hablando. Entonces, recordemos, bueno, aquí me demoraré un poquitico escribiendo, entonces los linfocitos TCD8 son los linfocitos T citotóxicos, y los linfocitos T CD4, bueno, aquí me faltó la tilde, y los linfocitos T CD4 serán entonces los que reconozcan antígenos exógenos, ¿listo? Entonces, CD4, perdón, también llamados como linfocitos T ayudadores o linfocitos T helper. ¿Claros hasta aquí? O también colaboradores, los pueden encontrar así. ¿Claros hasta acá? Sí, profe. Listo, vale. Otra cosa que quiero resaltar aquí es la molécula, el tipo de molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Esta parte pues todavía no la hemos visto, la vamos a ir viendo y ya hablaremos en detalle de cuáles son las diferencias entre las moléculas del CMH o del MHC como aparece aquí, por su sigla en inglés. Entonces, fíjense que los antígenos endógenos están siendo presentados por moléculas del CMH de tipo 1. Son una serie de moléculas organizadas teniendo una sola unión a la célula, que eso sí ya lo vamos a ver ahorita, y las células, y los antígenos exógenos entonces serán presentados mediante moléculas tipo 2 del CMH, ¿listo? Entonces, antígenos endógenos serán presentados por moléculas tipo 1 del CMH a los linfocitos T citotóxicos, mientras que los antígenos exógenos serán presentados por moléculas de clase 2 o de tipo 2 del complejo mayor de histocompatibilidad y presentarán ese antígeno o ese péptido antigénico a los linfocitos T ayudadores. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí ya ustedes seguramente si tienen, antígenos o agentes que sean considerados como endógenos en su caso o antígenos exógenos, ya ustedes se van haciendo un poco a la idea de qué sería lo que ocurriría, digámoslo así, en el proceso de presentación.
Como lo dice aquí, entonces los citotóxicos lo que van a hacer principalmente pues es procurar destruir la célula cuanto antes, entonces van a inducir la muerte de la célula y los ayudadores pues ya van a generar otro tipo de estímulo que va a generar posteriormente pues la eliminación del antígeno exógeno, ¿listo? Entonces la idea aquí no es eliminar a la célula, sino eliminar al antígeno. Mientras que cuando hablamos de antígenos endógenos, como son células infectadas con un virus, pues lo que se va a buscar es eliminar justamente a esa célula infectada, que es la que, acuérdense, el virus ya está parasitando para poder para poderse replicar y posteriormente entonces ya lo que se va a dar idealmente sería la eliminación del virus. Entonces, bueno, vamos a hablar ya como tal del procesamiento de antígenos endógenos. Recordemos entonces el mejor ejemplo de ese procesamiento de antígenos endógenos estaría dado por, o lo consideraríamos como una célula infectada por un virus, ¿listo? Entonces, una célula infectada por un virus puede ser reconocida como un antígeno endógeno. Recordemos entonces que hablaremos de una proteína que se encuentre libre en el citosol, es decir, cuando ya el virus ingresó a la célula, ya expuso, por decirlo así, su material genético. Esto va a llevar, bueno, primero aquí hago una, espérenme un momentico. Entonces, hago aquí una pequeña explicación. Para que se dé el procesamiento y se dé el ensamblaje de las moléculas del CMH en el retículo endoplasmático, las proteínas deben ser de unos 9, deben ser cadenas cortas, unas cadenas de unos 9 aminoácidos. Entonces, para esto es que se da la acción del proteasoma. Entonces, inicialmente se va a dar un marcaje por unas proteínas que se llaman ubiquitinas, ya ahorita las vamos a ver en la siguiente diapositiva, y esas proteínas lo que hacen es, esas que van a ser reconocidas como U, lo que van a hacer es marcar a la proteína antigénica para que sea fragmentada por el proteasoma. Entonces, el proteasoma lo que va a hacer es, digamos que actuar como una enzima, entonces se describe el proteasoma como una estructura tubular que tiene una acción enzimática. Entonces, la proteína antigénica ingresa al proteasoma, va a ser fragmentada y estas proteínas, entonces, gracias a unas proteínas transportadoras que son estas TAP, van a ir al retículo endoplasmático, que es donde se va a dar el ensamblaje como tal de la molécula del CMH con el péptido antigénico. Posterior a esto, entonces, esa estructura, esa unión de CMH con péptido antigénico va a viajar en una vesícula, bueno, va a ir posteriormente hacia la superficie celular, ¿listo? Y es allí entonces donde va a ser reconocida por una célula citotóxica. Entonces, recordemos que las células antigénicas, que sean consideradas como antígenos endógenos, deben procesar ese antígeno por parte de las moléculas del CMH tipo 1. Entonces, el reconocimiento de esas moléculas, de esos péptidos antigénicos, debe ser dado mediante las moléculas del CMH tipo 1. Repito, cuando esa presentación se da por esas moléculas del CMH tipo 1, serán los linfocitos T citotóxicos los que reconozcan a esa molécula o a ese péptido antigénico, y posterior a eso, posterior a su reconocimiento, es cuando ya se va a generar ese estímulo para que la célula muera. ¿Listo? Ya veremos entonces más adelante cómo es que los linfocitos T citotóxicos inducen la muerte de las células infectadas por virus. Entonces, aquí lo que les decía ya de pronto un poquito más explicado en gráfico. Entonces, veríamos el virus, que sería pues como tal, ustedes, bueno, ya han visto que cada virus tiene particularidades en su conformación, en su superficie, el tipo de material genético que tiene, ADN o ARN, doble cadena, cadena sencilla. Entonces, cada virus tiene pues particularidades, ¿no?
Ahora, cuando el virus ingresa a la célula, que es cuando él ya empieza a tener esa acción como tal, patogénica, que empieza a aprovechar, digámoslo así, aprovecharse de las organelas propias de la célula para replicarse, este proceso, entonces, el hecho de que el ADN o el ARN del virus esté libre dentro del citosol, es el que va a generar ese marcaje inicial por parte de estas proteínas que son las ubiquitinas. Las ubiquitinas, entonces, ¿qué hacen? Ellas marcan esas cadenas proteicas del antígeno para que sean reconocidas por el proteasoma, que es el que, como les decía, va a tener esa acción enzimática. ¿Listo? Entonces, el proteasoma, que tiene una forma que es descrita como una proteína tubular, permite el ingreso de la proteína por ese canal que forma el proteasoma, va a fragmentar esas proteínas que gracias a la proteína transportadora pues van a llegar al retículo endoplasmático y recordemos que es en el retículo endoplasmático donde se va a dar el ensamblaje entre molécula del CMH, en este caso CMH tipo 1, porque es un antígeno endógeno, y esa molécula del CMH tipo 1 es la que va a viajar ya posteriormente a la superficie celular y va a presentar el antígeno o el péptido antigénico a una célula T citotóxica, ¿listo? O TCD8. ¿Claros hasta aquí? Mejor con este gráfico. Sí, profe. Sí, vale. Entonces, esto sería lo que haría, la ubiquitina. Lo que les decía, va a marcar el sitio en el cual se deben fragmentar esas proteínas, esos péptidos antigénicos largos, para que sean posteriormente ya reconocidos, por lo que les decía. Entonces, una proteína de larga, o sea, que sea una proteína muy pesada, que tenga mucha longitud, una cadena proteica muy larga, no va a poder ser expuesta en la superficie celular. Por eso que debe ser fragmentada para posteriormente ensamblarse con la molécula del CMH. ¿Listo? Entonces aquí donde aparece, bueno, las proteínas son las que se van a ubicar en el proteasoma, que es ese cilindro que les describí anteriormente, y van a ser fragmentadas en pequeños péptidos, lo que va a facilitar ya posteriormente su, digámoslo así, su exhibición en la superficie celular. ¿Listo? Entonces, esta sería la presentación ya de antígenos endógenos. ¿Listo? Recordemos, mejor ejemplo de antígeno endógeno, una célula infectada por el virus, cuyo péptido queda libre en el citoplasma, y posteriormente pues ya se va a dar su marcaje por las ubiquitinas y su fragmentación por el proteasoma. Ahora vamos a hablar de antígenos exógenos. La presentación de antígenos exógenos, entonces, recordemos, va a estar dada por parte de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿De qué tipo de antígenos podemos hablar en este caso? Entonces, antígenos que hayan sido fagocitados. Entonces, algunos parásitos pueden ser fagocitados, hay otros que no pueden serlo, entonces que permiten, digamos, por ejemplo, los parásitos que ya van a tener otro tipo de ataque por parte del sistema inmune, como por ejemplo los eosinófilos que liberan sus gránulos y que van a poder ir destruyendo a ese parásito. Ahora, cuando son otro tipo de antígenos como bacterias o pequeños parásitos que pueden ser fagocitados, es allí entonces donde se va a dar esa acción fagocítica. Y recordemos que dentro de la acción fagocítica pues está la liberación de gránulos que pueden por su carga enzimática destruir y fragmentar a esos antígenos. Y bueno, recordemos aquí que pueden darse, que esa presentación puede darse por diferentes poblaciones celulares. Entonces, por ejemplo, los macrófagos, que sabemos que van a destruir mucho más rápidamente a ese antígeno, pero también están otras que son las células dendríticas. Ellas, pues dentro de sus ventajas, pues era que no desintegraban mucho al antígeno, ¿cierto? Entonces, ellas no tienen esa capacidad fagocítica ni esa alta carga enzimática en su interior, y eso hace que el antígeno pueda permanecer mucho tiempo dentro de la célula dendrítica, ¿listo? Entonces, ya después
que esa célula dendrítica ha fragmentado ese antígeno, ella va a tener partículas antigénicas o proteínas antigénicas en su interior por mucho tiempo. Estas células dendríticas, y bueno, aquí ya digamos que en general es lo que harían otras células igualmente, es ligar partes o digamos que segmentos de ese antígeno exógeno a moléculas del CMH tipo 2. Entonces, igual, esas moléculas del CMH tipo 2 se van a unir a los péptidos antigénicos que ya se han dado gracias a la fragmentación del antígeno y posteriormente van a llevar a la presentación de esos segmentos antigénicos o proteínas antigénicas a los linfocitos T ayudadores. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el paso a paso? Pues ya más o menos lo habíamos visto en este diagrama que les había puesto anteriormente. Y es que recordemos que en este caso los antígenos exógenos deben pasar por un proceso de fagocitosis. ¿Listo? No es que llegue el virus, que sería el caso del antígeno endógeno, que se desnude la proteína en el citosol y que posteriormente se dé toda la acción del proteasoma. No. En este caso, hay formación del fagolisosoma, porque se da la fagocitosis como tal, y gracias a la formación del fagolisosoma es que se va a dar la degradación de los péptidos. ¿Las células dendríticas pueden degradar péptidos? Sí, pero no degradan esos péptidos, digamos, de una forma tan severa como lo hacen otras células como los neutrófilos o como los macrófagos. ¿Listo? Entonces, esta es una gran ventaja de las células dendríticas. Entonces, se degradan los péptidos. Entonces, es lo que mostraría más o menos este fagosoma aquí. Este sería un fagosoma. Entonces, fíjense que, bueno, se hace endocitosis, que sería pues lo que llevaría a la formación del fagosoma, posteriormente fagolisosoma, que es el que ayuda a fragmentar esas proteínas del antígeno. Y fíjense entonces que en este caso el antígeno, a diferencia de lo que habíamos visto con los antígenos endógenos, en este caso los péptidos antigénicos no viajan al retículo endoplasmático. Fíjense en eso. Todo ocurre dentro de la vesícula, dentro de ese fagosoma. Entonces, dentro del fagosoma van a permanecer siempre esas proteínas antigénicas y posteriormente del retículo endoplasmático saldrá la molécula del CMH para unirse con esas proteínas del antígeno. Entonces, en este caso el antígeno, repito, no viaja al retículo endoplasmático, entonces fíjense que en este caso no aparecen las proteínas transportadoras o TAP, aquí no hay proteínas transportadoras, no, todo se da dentro del fagosoma. Entonces aquí se unen esas moléculas de el CMH tipo 2, aquí hablamos de otras moléculas diferentes que ya veremos más adelante, y estas moléculas entonces se ensamblan o se unen con esas porciones antigénicas y son las que posteriormente pues van a ser exhibidas en la superficie celular. ¿Listo? Entonces, diferencias entre el procesamiento de antígenos endógenos y antígenos exógenos. 1. Las proteínas antigénicas no viajan al retículo endoplasmático. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay proteínas transportadoras. ¿Listo? También el péptido antigénico va a estar, digamos que siempre dentro de su fagosoma y es allí donde se va a dar el ensamblaje. Entonces, el ensamblaje, a diferencia del anterior, no se va a dar en el retículo endoplasmático, sino que se va a dar dentro del fagosoma. Entonces, ese ensamblaje que se va a dar con moléculas del CMH tipo 2, entonces otra diferencia se da con moléculas del CMH tipo 2. Y por último, la presentación, como les decía, se va a dar a los linfocitos T ayudadores o helper o colaboradores o CD4. ¿Listo? Entonces, el antígeno nunca viaja al retículo endoplasmático, es decir, no hay proteínas transportadoras. El ensamblaje se da dentro del fagosoma, el ensamblaje entre molécula del CMH2, entonces ya ahí van 4 diferencias, y posteriormente y finalmente la presentación se va a dar a un linfocito T CD4. ¿Listo? Entonces, esas serían pues las diferencias
entre la presentación de antígenos endógenos y de antígenos exógenos. ¿Claros hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos que en el caso de los virus, ¿las ubiquitinas destruyen el virus o digamos que el virus se puede ir replicando mientras se va como marcando por las ubiquitinas? Ok, entonces, bueno, ustedes ya vieron, creo, en virus, que una vez el virus ingresa, él empieza a replicarse dentro de la célula, ¿no? Ya después, una célula puede tener varias partículas virales en su interior que posteriormente van a ser, digámoslo así, pues liberadas para infectar más células, ¿cierto? Entonces, si una célula tuviera solo un fragmento, digamos, de ese ADN o de ese material genético del virus, puede irlo destruyendo, digamos que uno por vez, ¿sí? O sea, es decir, no va a destruir todas las proteínas simultáneamente, pero sí puede ir destruyendo varias de las proteínas virales que se encuentran en su interior. Entonces, las ubiquitinas no destruyen el virus, ¿sí? ¿Ellas qué hacen? Lo marcan, y es decir, no marcan el virus, marcan esas proteínas que forman el virus. Entonces, una vez ellas marcan, digámoslo así, como el punto de corte de esas proteínas virales, son los proteasomas que tienen, acuérdense, una acción de enzima. Ellas van a romper esa cadena proteica, van a degradar esa cadena proteica. Son los proteasomas los que van a reconocer esas ubiquitinas y van a fragmentar ya el antígeno proteico, o sea, la proteína del antígeno. ¿Sí? Listo, profe. Y otra cosa, digamos que porque en algunos casos como que el virus está camuflado y digamos que como que se replica y puede salir de la célula sin ser reconocido. Bueno, en este caso puede depender de varias cosas. Una gran determinante son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, algunas veces los antígenos o las proteínas antigénicas no son reconocidas de manera eficaz por el sistema inmune, que es algo que digamos que es un poco complicado, que iremos viendo a lo largo del semestre, porque allí veremos que el componente genético, cómo vienen configurados, por decirlo así, los linfocitos T, van a ser determinantes en estos casos. Hay virus entonces que logran hacer su replicación, digamos que se replican tan rápidamente, y es aquí cuando hablamos, por ejemplo, de virus que tienen una alta capacidad infectiva, es que se replican muy rápidamente, de tal forma que, aunque el virus esté siendo reconocido por la célula, él puede replicarse más rápido que el desarrollo de toda esta respuesta inmune. Entonces, es posible que los virus tengan alta capacidad de replicación y, por ejemplo, que el individuo no tenga un sistema inmune lo suficientemente competente, que eso haga que su respuesta sea más lenta y por lo tanto el virus se siga replicando. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Entonces, hay un componente genético, un componente asociado a la efectividad de la respuesta inmunológica. Y bueno, dentro de lo genético están las moléculas del CMH, está la configuración de los linfocitos T, que es algo que ya veremos, y de los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos. Entonces, hay varios factores allí que pueden estar involucrados, además, obviamente, del tipo de virus y de la virulencia que éste tenga. ¿Listo? Bueno. Entonces, quiero, antes de pasar a esta parte del CMH, que veamos un segmento. Vamos a ver si me funciona aquí compartirles el episodio de Cells at Work que quería que viéramos ya, digamos, como para ir reuniendo lo que hemos visto hasta ahora. Me avisan, porfa, si logran escuchar, ¿sí? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, profe. ¿Y escucharon No, profe. algo del video? Esperen.
¿Ahí escucharon o no? Sí, profe. ¿Sí, del video? Pues yo sí escuché. Ay, perfecto. Entonces ya les puedo compartir sin tener que hacer una llamada de Google, del otro Google. Bueno, entonces vamos a ver un capítulo, bueno, no todo el capítulo, en realidad un segmento, en el cual ustedes van a ver pues cómo se da, y bueno, obviamente recordemos que esta es una serie, entonces aquí no están tantos detalles moleculares como los que yo les había mencionado, y ya pues posteriormente continuamos con la parte del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿vale? Entonces este es un segmento, como les decía, de la serie Cells at Work, es el episodio 3 y habla pues de una infección viral, básicamente. Entonces aquí nos hablan de la gripe. Recordemos que pues este es un programa que habla de la respuesta inmune más que todo pues en humanos. Entonces digamos que los agentes y la mayoría de antígenos que ellos utilizan pues son antígenos comunes para los humanos. ¿Listo? Pero entonces, esperen, ya silencio mi micrófono. Cualquier duda, cualquier pregunta, entonces me pueden levantar la mano o me avisan para yo detener el capítulo, ¿vale? Vale, profe. Pero antes sí lo habían escuchado. Sí, yo creo que es dejar el micrófono abierto, profe. Sí, eso estaba pensando. Muy bien, listo. Ya me devuelvo entonces. Muchachos, entonces aquí vamos a recopilar un poquito. ¿Quién fue la primera célula entonces que actuó? El linfocito, profe. ¿El linfocito? El neutrófilo. Este de aquí, ¿no? Que está todo ensangrentado. Entonces, este fue el primero que actuó, el neutrófilo. Ahora, ya que estamos viendo esa parte donde los neutrófilos salen por aquí entre los muros, ¿eso qué semejaría de todo lo que ya hemos visto? ¿Cómo llegaban los neutrófilos al sitio del ataque o de la injuria? Profe, no llegaban como por un proceso de rodamiento. Ajá, rodamiento, adhesión y migración. Entonces, perdón, adhesión, rodamiento y migración. La migración es cuando ellos pasaban a través de las células endoteliales. Entonces, ese proceso que vimos ahorita, justo cuando lo pausé, es cuando el neutrófilo empieza a pasar entre los espacios de las células endoteliales para llegar al sitio donde ocurrió el proceso inflamatorio. Y acuérdense que yo les decía, no quiere decir entonces que el neutrófilo llega y todo ocurre paso a paso. No, entonces digamos que sí, pero igual ahorita van a ver que el neutrófilo va a seguir atacando, ¿sí? No quiere decir que solo ya atacan solo los linfocitos TCD8, no. Entonces, y otra cosa importante que les hago observación aquí, bueno, listo, atacó el neutrófilo y después, ¿quién llegó? ¿Esta señora que representaba a quién? El macrófago. Al macrófago. El macrófago pues tiene una actividad fagocítica y una actividad de destrucción muchísimo mayor que la del neutrófilo, entonces eso pues estaría representado aquí. Nosotros sabemos que el neutrófilo entonces ataca primero, no se da tan rápidamente así de pronto como lo muestran aquí. El macrófago aquí no nos muestra su acción de alarmina, ni de célula presentadora ni de alarmina como tal, ni de fagocitosis tan expresamente, pero también nos muestra otra acción, y es que, ¿qué hizo la macrófaga cuando detectó el virus? Cuando vio el antígeno ya muerto, ¿qué hizo? Cogió el virus, ¿cierto? Cogió esa materia roja con las proteínas de la influenza, que es este virus que nos muestran acá. Entonces cogió esa proteína y ¿qué hizo? O sea, lo identificó, es decir, ¿cómo será? Como si Entonces cogió, dijo, esto es un influenza virus de tal tipo. Y ahí, ¿con quién se comunicó? ¿O a quién activó? A los linfocitos TCD4. Entonces, le dijo a los linfocitos TCD4 como, hey, vengan y hagamos algo, ¿cierto? Entonces, tomemos acciones acá.
Entonces, los linfocitos TCD4, aunque ellos no van a destruir directamente a las células infectadas, como su nombre lo dice, ellos son colaboradores. Entonces, digamos que ellos participan allí en el medio estimulando y haciendo que lleguen otras células, en este caso, como hablamos de un virus, serían los linfocitos T, citotóxicos, que son estos que llegaron aquí con la gorra que dice kill o killer. ¿Claros hasta aquí? Y pues el linfocito T naive, que es el inexperto, que pues no está logrando hacer nada, ¿vale? ¿Claros? ¿Van uniendo un poquito lo que hemos visto? Sí, profe. Sí, vale. Sigamos. Listo, muchachos. ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció? ¿Aló? ¿Los perdí? Súper chévere, profe, así uno entiende mucho mejor. ¿Cierto? Sí. Como que no va uniendo lo que, o ustedes van uniendo lo que ya hemos visto. Y bueno, aquí obviamente lo que les decía, no vamos a tener tantos detalles de moléculas, que llegó el CD8 y qué hizo en su interior. Bueno, esa parte obviamente pues no nos la va a dar la caricatura, pero sí ya ustedes van teniendo entonces como ese proceso, ¿no? Entonces ya vieron que llegó un virus, que ese virus tuvo que haber sido atacado primero por una respuesta inmunolinnata, que en este caso pues sería principalmente ¿cuál? El neutrófilo, ¿cierto? Ya después nos hablan de otra parte de las barreras que ya habíamos mencionado como barreras físicas. Entonces, vieron el estornudo, ¿no? Vimos entonces que el estornudo pues ayuda a eliminar esos restos del antígeno, que también pues digamos que ayudaría en parte a la diseminación, en este caso, de ese virus. Bueno, ya para unir un poquito de pronto los que ya avanzaron con la lectura de esta semana, ¿qué otra parte vieron y qué otra parte reconocieron? Que ustedes digan, eso también lo menciona la lectura, que lo mostraron ahorita al final. ¿Qué pasa con el apetito? Disminuye, profe. Disminuye, ¿no? Y también lo veíamos en la lectura anterior. Entonces disminuye el apetito. Ellos dicen, no, pues vamos a destinarlo todo a la defensa, quitémosle energía al estómago, porque en este momento no es importante, ¿no? En este momento no necesitamos eso, necesitamos defensa. ¿Qué pasa con la temperatura corporal? Aumenta, profe. Aumenta la temperatura corporal y un mecanismo, una respuesta compensatoria allí para tratar de regular esa temperatura sería el sudor, ¿no? Que es uno de los mecanismos que ellos mostraron allí. Entonces, fíjense que todo esto va ocurriendo casi que simultáneamente, ¿sí? Es como una batalla, como les decía, a contrarreloj. Y allí, por ejemplo, respecto a la pregunta de Kevin, y es como, bueno, ¿cómo hace el virus para poder seguir viviendo, ¿cierto? Entonces, una de las respuestas que yo les daba era, bueno, la velocidad de replicación del virus. En este caso del ejemplo, justamente era un virus que se replicaba muy rápido. Ay, yo estoy sin cámara. Justamente era un virus que se replicaba muy rápidamente, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué hacía? Pues le daba mayor chance al virus de estar y digamos que de liberar más partículas virales y de infectar a otras células. ¿Qué otro aspecto allí juega un papel importante, ya que llegó el segundo virus? ¿Qué pasaba con la respuesta inmune en ese punto? ¿Cómo estaban todas las células o la población celular? ¿Aló? ¿Qué le dijo el linfocito CD8 al linfocito B cuando se fue? Estamos ¿Pero exhaustos. estaban cansados? Ah, ok. Ajá, estamos exhaustos, estamos cansados. Entonces, la respuesta inmune también tiene que ver con esa capacidad que tenga el virus. Entonces, en ese caso, que fue una mutación del virus, que es lo que ellos decían allí, el influenza virus es un virus que muta muy fácilmente. Entonces, ese tipo de virus que se creó allí, pues ya no era el mismo que ellos creían, era parecido, pero era diferente. Entonces allí, por ejemplo, algo importante que vamos a ir, pues que voy a resaltar, sin embargo, vamos a ir viendo más adelante, es que el anticuerpo ya no servía, ¿cierto? Él dijo, bueno, me voy porque pues esto acá no funcionó, chaito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era otro tipo de virus, entonces ya la respuesta inmune que habían montado no iba a ser eficaz.
el linfocito T que había madurado gracias a la activación de qué célula, que era el hombrecito vestido de verde. ¿Aló? De la célula dendrítica, profe. La célula dendrítica, entonces fue la que le dijo al naive, bueno, actívese, bueno, en este caso aquí le meten obviamente todo como el drama del anime en este caso, entonces como no, linfocito T, actívate, tú puedes, no sé qué, entonces esa célula dendrítica es la que activa, como les decía, pues únicamente, que es la única capaz de hacerlo, a los linfocitos THC, que serían los inexpertos. Entonces ya esa célula vuelve a ser casi que inexperta porque es un nuevo antígeno, entonces él no lo conoce y tiene que volver a ser activado ya posteriormente por una célula dendrítica. ¿Listo? Aquí ellos no nos muestran, por ejemplo, que la célula dendrítica hace el procesamiento del antígeno. No, eso no nos lo muestran, pero pues nosotros ya lo vimos. ¿Listo? ¿Qué más quería comentarles allá al respecto? Bueno, que todos prácticamente luchan a la vez, ¿no? Lo que yo les decía, no quiere decir que la innata llegue hasta aquí y hasta ahí actuó y punto. No, ya la adaptativa se va a ir produciendo a medida que la innata sigue actuando. Entonces, el neutrófilo, que es el blanquito al que le gusta el eritrocito, que le gusta obviamente en el anime, él siguió luchando hasta el final con sus compañeros, ¿cierto? Y todos, macrófagos, linfocitos TCD8, que fue la población que predominó en este caso, fueron los que siguieron actuando para estimular ya después la llegada del linfocito B, ¿cierto? ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? ¿Todo clarito? Bueno, ese entonces, ya no me acuerdo qué episodio era, creo que es el episodio 3, por si ustedes quieren repetirlo. Y si tienen pues acceso a Netflix, entonces lo pueden repetir. Bueno, y si no, igual la grabación está acá, es la grabación de la clase. Bueno, ¿alguna otra pregunta o seguimos ya con lo último cortico que nos queda para esta clase? Ya que tuvimos un respiro de escucharme. ¿Todo claro? Sí, profe. Sí. Sí, Vale. profe. Bueno, entonces sigamos aquí con ya las moléculas del CMH. Entonces, hablamos de toda esa respuesta inicial que se da, pues una vez ingresa el antígeno a la célula, entonces ya sabemos que, bueno, por un lado existe la fagocitosis, que sería esta que va a formar el fagosoma, y en la cual se va a dar el ensamblaje con la molécula del CMH, a diferencia de los antígenos endógenos, en los cuales este péptido antigénico va a viajar al retículo endoplasmático gracias a esas proteínas transportadoras, y es allí en el retículo endoplasmático donde se va a dar el ensamblaje entre molécula del CMH tipo 1 con el péptido antigénico. Posteriormente, entonces recordemos que esta molécula del CMH tipo 1 con el péptido antigénico son las que van a activar a los linfocitos T CD8. Listo, entonces recordemos, bueno, esta diapositiva que nos va a ser pues de bastante ayuda al momento de recordar cuáles serán las células que van a predominar en la respuesta, y así como lo vimos ahorita en el video, fíjense que, bueno, la población que predominó fueron los linfocitos TCD8, pero allí los colaboradores también metieron la mano, ¿cierto? Ellos fueron los que llamaron y dijeron, bueno, necesitamos células CD8 de infección vírica. Entonces, estos linfocitos TCD4 puede que no actúen en contra del virus directamente, pero sí estimulan la llegada de otras células. Vamos a ver entonces que estos linfocitos TCD4, bueno, por un lado, estimularon la llegada de los CD8, también estimulan la llegada de los linfocitos B, y esto pues digamos que en conjunto es todo lo que va a contribuir a la eliminación del antígeno. Entonces, bueno, aquí hay una parte importante que ya vamos a ir viendo, sin embargo quiero hacerles como esa observación, y es que cuando se da este estímulo, entonces esta activación a los linfocitos, ya sea CD4 o CD8, no solamente es esta la unión que se da. Vamos a ver que hay otra serie de receptores que se activan, no solamente es la molécula del CMH y ya, no, hay otra serie de receptores, y en cualquier tipo de infección, no solamente
sea la activación de un receptor, sino que sea la activación de varios receptores. ¿Listo? ¿De qué va a depender la intensidad de la respuesta inmune? De la cantidad de receptores que se activen en una superficie celular. Entonces, es aquí donde van a entrar a jugar un papel bien importante las citoquinas. Entonces, no solamente va a ser el CMH, sino que vamos a ver más adelantico que también hay receptores de interleucina 1, de factor de necrosis tumoral, que se van a ir activando y eso va a generar una respuesta mucho más severa y mucho más fuerte al momento de inducir ya una respuesta o una activación del sistema inmune. ¿Listo? Entonces, importante que lo tengamos presente y ya lo desarrollaremos entonces en la siguiente clase. Ahora, para, digamos que cerrar esta clase, vamos a hablar de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces ya vimos que tenían una función muy importante, que es la de expresar al antígeno, sea endógeno o exógeno, en la superficie, ¿cierto? Entonces, esas moléculas del CMH son las que van a presentar y las que van a exponer ya un péptido antigénico, una parte de ese antígeno en la superficie celular, y gracias a ellas es que se va a activar la respuesta inmune. Entonces, vamos a ver en qué consiste el complejo mayor de histocompatibilidad. Ya yo más o menos les he dicho, bueno, son moléculas, que hay moléculas de diferente tipo, que están asociadas a un componente genético, pero ahora pues vamos a ir, digamos que desglosando esas características que ya les he mencionado. Entonces, ¿por qué es importante y cuál es la función de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Entonces, recordemos que las inmunoglobulinas o anticuerpos, que ya más o menos hemos ido viendo, ellas lo que hacen es reconocer antígenos solubles que se encuentren extracelularmente. Y recordemos que a diferencia de otros, como por ejemplo el complemento, como por ejemplo las células fagocíticas, las inmunoglobulinas, que son los mismos anticuerpos que ya hemos visto, las inmunoglobulinas no pueden destruir al antígeno, ¿cierto? Ellas no toman, digamos que medidas respecto al antígeno. Y bueno, entonces, importante tener en cuenta esto, las inmunoglobulinas solitas solamente pues van a unirse y van a neutralizar al antígeno extracelular. Los linfocitos T, entonces, solo van a reconocer antígenos que se presentan en las superficies celulares. De ahí la importancia de ese procesamiento del antígeno. Si no se procesara el antígeno, el linfocito T, acuérdense que puede ser ayudador o citotóxico, el linfocito T no podría tomar acciones. Entonces, las moléculas del CMH son fundamentales porque gracias a ellas es que se alertan los linfocitos T. ¿Listo? Gracias a las moléculas del CMH es que se expone en la superficie celular el antígeno y que posteriormente pues ya se va a generar una respuesta como tal. Entonces, importante, aunque pues ya estaba dicho más o menos gracias a las últimas 4 o 5 diapositivas, y es que pues los linfocitos T solo van a reconocer a un antígeno que ha sido procesado y que ha sido presentado mediante esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? Entonces, importante, esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son las que permiten la activación de linfocitos T, tanto citotóxicos como ayudadores. Y esto, como ya sabemos, pues es fundamental en el paso y en el desarrollo de una respuesta inmune adaptativa, del desarrollo de una memoria inmunológica. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad son un complejo organizado de genes, como les decía al inicio cuando les empecé a mencionar a estas moléculas del CMH, ellas están asociadas a un componente genético, ¿listo? Depende en gran parte de la genética de los ancestros, por decirlo así, de cada individuo, que se va a dar una respuesta inmune al antígeno. Entonces, importante pues tener en cuenta ese componente genético. Estas moléculas, entonces, como ya lo hemos visto, pues son las que van a participar en la inducción y en el desarrollo de una respuesta inmune específica, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellas pues van a ser las que dicen, bueno, es un antígeno endógeno, es un antígeno exógeno,
y qué medidas se van a tomar en ese caso. Entonces, siempre que hablamos de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, pues vamos a hablar, bueno, de un componente genético y de un componente de inducción de respuesta inmune específica. Entonces, asociado a estas moléculas del CMH, asociado a esto se encuentra descrito pues el componente de resistencia y o de susceptibilidad a un antígeno, ¿vale? Entonces, hay individuos, y bueno, digamos que un ejemplo que nos sirve así a grandes rasgos para asociar a resistencia y susceptibilidad, y de hecho ya hay artículos relacionados con esto, si les interesa, porfa me avisan y yo se los reenvío, aunque está en portugués, por ejemplo, bueno, ustedes habrán visto que hay personas asintomáticas a la infección con este coronavirus que causó la pandemia, ¿cierto? O que está causando la pandemia. Hay asintomáticos y hay personas a las que les da durísimo, ¿verdad? Si han escuchado algo acerca de esto, bueno, me imagino que todos saben, o incluso ustedes tal vez hayan sido asintomáticos. Y les cuento entonces que gran parte de esta susceptibilidad o de esta resistencia, en este caso a esta infección de este virus, está asociado a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, no es algo que se pueda modificar, entonces algunas personas han dicho, bueno, pues si está asociado al complejo mayor de histocompatibilidad y ya se sabe más o menos por qué unos se enferman y otros no, ¿por qué no se toma una medida de acción? Entonces, como les digo, son genes. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que ya viene dentro de nosotros y con lo cual pues no es tan fácil como jugar, por decirlo así, ¿cierto? Como generar mutaciones o cambios en células de individuos vivos, pues no es tan fácil así. Entonces, gran parte de ese componente y bueno, igual, por ejemplo, hay individuos que son alérgicos a una picadura de pulga o una picadura de zancudo. Entonces, esto también está asociado a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, pues son ellas las que determinan la presentación del antígeno. La forma en la que estas moléculas presenten el antígeno va a determinar la resistencia o la susceptibilidad que tenga el individuo. ¿Claros hasta aquí, más o menos? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Profe, entonces, digamos, en cualquier enfermedad o algo así que tenga que ver con el complejo mayor, dependiendo de esos genes, a una persona le va a dar más dura y a la otra no, ¿sí? Sí. Ah, Persona y animal, ¿no? Aquí yo les puse el ejemplo pues en humanos, pero eso aplica también en veterinaria. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Ellas, pues bueno, primero, ese CMH como tal, todo ese complejo de moléculas, codifican a los antígenos llamados como antígenos de histocompatibilidad. Entonces, ellos toman, bueno, también son llamados así, perdón, aquí me confundí. Aquí me confundí con la línea de abajo, les iba a mezclar las dos, pero no. Aquí entonces, bueno, importante. Estas moléculas, este complejo mayor de histocompatibilidad, es también conocido como antígeno de histocompatibilidad. Recuerden entonces por allá cuando yo les hablaba de los tipos de antígenos y les mencioné los antígenos de superficie. Les dije entonces que uno de los mejores ejemplos eran los antígenos en la superficie de los eritrocitos, entonces que eso era importante al hacer transfusiones sanguíneas, etc. Otro de los antígenos que podemos encontrar en la superficie celular son estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces, pueden actuar eventualmente como antígenos porque son prácticamente pues únicas, ¿no? Cada individuo tiene moléculas del CMH diferentes porque está asociado a un componente genético y recordemos pues que cada uno de los individuos que existen, tanto humanos como animales, es único. Cada componente genético, cada molécula del CMH es única en cada individuo. Entonces, pues ellos también por eso pueden ser considerados como antígenos de histocompatibilidad. Ya más adelante vamos a ver que incluso estas moléculas juegan un papel bien importante en los trasplantes de órganos. También hablaremos de eso.
Entonces, estas moléculas, como ya vimos, participan en la presentación de antígenos a linfocitos T y también permiten la diferenciación de lo propio y lo ajeno al organismo. Entonces, como les decía hace un momentico, casi que cada célula puede expresar esas moléculas del CMH. Y aquí hay algo importante, cuando yo les mencionaba, bueno, además de macrófagos, de dendríticas y de linfocitos B, hay otras células que pueden hacer esa presentación de antígenos, ¿cierto? Yo les dije células epiteliales, astrocitos, las células de microglia, eosinófilos, etc. Esas otras células también tienen moléculas del CMH, porque acuérdense que es algo asociado al genoma, algo que se deriva de nuestros genes. Entonces, esas moléculas del CMH también nos ayudan a diferenciar lo propio y lo ajeno, justamente porque varias células cuentan con estas moléculas en su superficie. ¿Listo? Entonces, también estas moléculas nos ayudan a esa diferenciación. Las moléculas del CMH, entonces, son considerados también como marcadores moleculares, lo que les decía, porque ellas se expresan en la superficie de cada célula. Y como les decía, importantísimo, está asociado al componente genético. ¿A qué está asociado entonces este componente genético? Como ya sabemos y como ya se los mencioné hace un ratico, es que son únicos. Entonces, prácticamente le dan una identidad a cada célula, a cada tejido de cada individuo, ¿cierto? Entonces, es genético, digamos que es nuestro sello de cada célula, de cada tejido, y es que tenemos moléculas del CMH diferentes entre todos, ¿cierto? Entonces, aquí más o menos en este dibujito, espérenme un segundito ya, aquí en este diagrama, entonces fíjense que, bueno, digamos que aquí estaría lo que sería nuestro material genético. Hay proteínas de diferentes colores, ¿cierto? Bueno, aquí yo no les voy a hablar puntualmente de cada sigla. Entonces hay diferentes que son considerados como antígenos de leucocitos, pero también se encuentran en otras células. Entonces está el núcleo, que sería el cafecito, que contiene esas proteínas asociadas al componente genético. Y fíjense que de cada color que hay aquí dentro, hay una molécula ahí afuera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces igual hay grisecito, gris más claro, gris más oscuro, verde más claro, verde más oscuro, naranja, naranja más fuerte y rojo, y todo lo que está dentro de la célula está expresado en la superficie. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe. Sí, vale. Entonces todo lo que está dentro de nuestras células se va a expresar en la superficie celular, igual. Fíjense en otra cosa. Aquí nos dicen moléculas, bueno, del CMH tipo 2 materno, del CMH tipo 2 paterno, ¿cierto? Entonces tenemos un componente que en este caso, bueno, el de la parte inferior sería el paterno y en la parte superior sería materno. Entonces fíjense que tenemos tanto moléculas del CMH2, que serían los que tienen en este caso dos paticas, y el CMH tipo 1, que en este caso tiene una patica, y ya ahorita vamos a hablar de qué es esa patica y qué son esas dos paticas. Entonces, fíjense que hay moléculas CMH tipo 1, tanto maternas como paternas, y moléculas del CMH2, tanto maternas como paternas. ¿Eso qué quiere decir y qué refleja este diagrama? Que cada célula va a estar asociada a un componente genético derivado de nuestros antecesores. Entonces tendremos parte materna y parte paterna, no solamente, digamos que en nuestra parte fenotípica, en nuestra parte, digamos, de características externas, sino también en nuestra parte celular y de ADN, como ya sabemos. Pero fíjense que estas moléculas del CMH, es decir, la respuesta inmune que nosotros generemos, también está asociada a un componente genético. ¿Claros hasta aquí? Entonces, de aquí, por ejemplo, pues tristemente con esta pandemia, pues se ha visto que hay casi que familias enteras que salen afectadas de forma pues letal y fatal por este virus. Seguramente está asociado justamente a una forma de presentación del antígeno, al tipo de respuesta que pueda generar o no ese individuo. ¿Claros hasta aquí un poco? ¿O tienen alguna pregunta, comentario? Profe, esa CMH que tú dices que reconocen lo propio de lo ajeno,
están, Ujú. digamos que relacionadas directamente con las enfermedades autoinmunes. Mm, no necesariamente, por lo que ya creo que antes les había comentado también, que una reacción o una respuesta de autoinmunidad puede estar dada, digamos que no solo por un tipo de antígeno en particular. Entonces, ok, el no reconocimiento de una molécula de superficie o de CMH puede desencadenar una reacción autoinmune, pero también hay otros tipos de antígenos. Entonces, por ejemplo, un antígeno eritrocitario, las proteínas de unión estrecha a la membrana basal, como los desmosomas. Entonces, hay diferentes tipos de antígenos que no solamente, fíjense que no solamente las moléculas de CMH son los únicos antígenos de superficie, no, sabemos que las porinas también pueden actuar como una estructura antigénica, sabemos que el lipopolisacárido también lo puede hacer, entonces hay diferentes antígenos que pueden desencadenar una respuesta autoinmune. Entonces también, bueno, no conozco puntualmente una molécula del CMH que haya sido detectada como autoantígeno, pero puede pasar porque igual es digamos que una posible estructura antigénica en caso que falle el reconocimiento de lo propio y de lo ajeno. ¿Mm? No sé Vale, si profe, respondí, gracias. ¿sí? ¿Sí te Sí, respondí la señora. pregunta? Sí, vale. Bueno, entonces, importante este diagramita, espero que les ayude ya cuando ustedes estén repasando un poco, pues lo que hayamos visto, y es que todo lo que está dentro de la célula, bueno, primero tiene un componente genético hereditario que será materno, paterno, y por otro lado, todo eso se va a expresar en la superficie celular. Y en este caso, más importante aún que otras características fenotípicas, etcétera, van a determinar la forma en la cual se reconozcan y se procesen los antígenos. ¿Listo? Que serían pues las moléculas del CMH. ¿Qué características tiene el CMH o también llamado complejo mayor de histocompatibilidad? Entonces, más o menos ya algunas de estas se las he dicho. Entonces, el poligenismo, esta como tal, es una de las características del CMH. Y ojo porque más adelante les voy a hablar de propiedades. ¿Listo? Propiedad diferente de característica. Entonces, una de las características del CMH es, como ya les decía, que cada individuo y cada especie tiene diferentes grupos de genes, ¿cierto? Cada uno pues tiene antecesores diferentes, tiene una especie diferente, lo cual ya tiene pues determinantes bien importantes en cuanto a sus características. Y pues importante, entre especies hay grandes variaciones, ¿no? Y entre individuos también hay variaciones. Entonces, bueno, esta será una de las características. Otra de las características es el polimorfismo. ¿A qué se refiere el polimorfismo? Entonces, bueno, aquí despeguemos un poquito la palabra. Poli ya sabemos que es de varios, ¿no? De diverso. Y morfismo se refiere a la forma. Entonces, recordemos que pues al hablar de genes estamos hablando de aminoácidos, ¿cierto? Estamos hablando de diferentes aminoácidos que se organizan de forma casi que pues aleatoria, diferente y única en cada uno de nosotros. Entonces, esta es una de las características también del CMH. Al igual que nuestro material genético, estas moléculas pues se organizan en unas secuencias de aminoácidos que son muy diferentes entre cada grupo génico. ¿Listo? Cada gen, cada componente, tanto materno como paterno, como ya lo decíamos anteriormente, se va a organizar de forma diferente. Aquí, por ejemplo, algo que nos ayuda también a pensar un poco en eso es los colores, ¿no? A pesar que hay genes maternos que se expresan en mi superficie, no todos son iguales. Fíjense que hay genes de diferentes colores. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, que esos aminoácidos se organizan diferente. ¿Listo? Cada aminoácido, y como pues ya ustedes lo habrán visto también en biología, se organiza de forma diferente dentro de un genoma, dentro de un cromosoma. Y otra de las características del complejo mayor de histocompatibilidad de esas moléculas, es la codominancia. ¿A qué se refiere la codominancia? A que un solo individuo va a expresar simultáneamente, así como lo veíamos en el diagrama de la diapositiva anterior, cada individuo va a expresar simultáneamente los genes de padre y de madre, ¿cierto? Entonces recordemos que somos más o menos 50-50, que hay algunos que son más dominantes que otros, sí,
pero en este caso, y bueno, hablando del CMH, 50-50 va a ser proveniente, bueno, 50 madre, 50 padre, que se va a expresar en la superficie celular. ¿Habrá algunos más determinantes que otros? Sí, pero los dos se van a expresar simultáneamente. ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, nos quedan 5 minuticos. Yo creo que esto lo podemos ver. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto y ya lo desarrollamos la próxima clase. Entonces, hay diferentes tipos de moléculas. Yo ya les he hablado básicamente de las CMH tipo 1 y CMH tipo 2, ¿cierto? Ya sabemos que unas son las que presentan a linfocitos TCD4, otras a linfocitos TCD8. Asociado a esto también el tipo de antígeno. Entonces, hay descritos en la literatura 3 tipos de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Están las de tipo 1 y tipo 2, que, bueno, participan en la presentación de antígenos, que ya vimos qué tipos de antígenos presenta cada una, y están las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 3. Entonces, a ellas no se les ha descrito una función como tal en el proceso de presentación de antígeno, pero sí se asocia que tienen algo que ver dentro de la respuesta inmune. ¿Listo? Entonces ya hablaremos en la siguiente clase un poquito acerca de estos tipos de moléculas. Entonces hablaremos de la caracterización de las moléculas de tipo 1. Yo ya les había dicho, bueno, las de tipo 1 tienen una patica. Las de tipo 2, que veremos por aquí más adelante, tienen 2 paticas. Entonces ya hablaremos un poquito acerca de eso la próxima clase, ¿vale? Entonces, bueno, por hoy sería eso, muchachos. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, comentario respecto a, bueno, no sé si ABP o lo que hemos visto hasta ahora. ¿No? ¿Todo clarito? Bueno, entonces, chicos, para que recordemos, ay, esperen, dejo de compartirles, listo. Para que recordemos entonces, la próxima clase haríamos ya la discusión del artículo y el ejercicio pues relacionado con el artículo. Y también, pues continuaremos ya con esta última parte de presentación de antígeno. No sé si alcancemos entonces a hablar ya de la activación de linfocitos T como tal, pero pues ya terminaríamos, digamos que esta parte inicial. Importante entonces para que ustedes refuercen y como ya les dije, tomen apuntes bien del documento, que no es artículo, perdón, del fragmento entonces de la inmunología veterinaria de Tizard, porque ahí pues ya vamos a ir reuniendo todo, ¿listo? Traigan preguntas, traigan dudas, traigan comentarios, aportes sobre la lectura y pues ahí vamos a enriquecer muchísimo más el ejercicio, ¿listo? ¿Preguntas, chicos? Profe, una pregunta, pues no tiene nada que ver con el tema, pero pues hay que sería, digamos, un gato que tiene el estómago inflamado y las heces fecales tienen un olor fétido. No entiendo. ¿Cuál es tu pregunta? Digamos, ¿qué podría estar pasando, digamos, en un gato que tiene inflamado el estómago y sus heces fecales huelen a ¿El fétido? estómago o la cavidad abdominal? El estómago. ¿Y cómo sabes que es el estómago? O bueno, la cavidad abdominal. Ah, ok. Sí, porque puede ser los intestinos, ¿no? Puede haber mucho gas, por ejemplo, a nivel de intestino. Bueno, pueden ser muchas cosas. Pueden ser, por ejemplo, si hubo algún cambio en la dieta, si él consumió algo que no debía haber consumido y que genere pues una hiperproducción de gases o que altere la microbiota y esto favorezca la proliferación de bacterias que puedan ser causantes de enfermedad. Y bueno, y si entramos a hablar de diferenciales, pues tendríamos que ver el antecedente ya, bueno, edad, vacunación, riesgos de exposición, entonces si el gato sale, si vive con más animales, etcétera. Pero pueden ser muchas cosas, desde indiscreción alimentaria hasta infecciones ya como tal. Ah, vale, profe. Entonces, Gracias. si hay fiebre, si ha sido desparasitado, son muchas variables.
pero pues si es tu gatico, te recomiendo que lo lleves al médico veterinario para que le haga un examen clínico, para que le haga pruebas paraclínicas y pueda ya orientar su diagnóstico. Entonces, si hay cambios en las poblaciones celulares, pues ya eso nos puede orientar acerca de qué puede estar pasando, si tiene un curso crónico, un curso agudo. Listo, profe. Gracias. Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Duda o comentario? ¿No? Vale. Bueno, muchachos, entonces nos veríamos la próxima clase, es decir, el jueves a la 1 de la tarde. Y bueno, como ya ustedes saben, este viernes tendríamos la sustentación del ABP, que hasta donde tengo entendido, pues iniciará a las 7 de la mañana. El orden entonces en que pasen, creo que va a ser el de los grupos, sin embargo, pues voy a confirmarlo con la profesora Magda, o bueno, ustedes cuando tengan la clase con la profe para que organicemos pues un poco esa parte, ¿listo? Porque no sé si va a ser al azar o si va a ser en el orden, pero pues ya lo hablaré entonces yo con ella y pues nos pondremos de acuerdo. No sé si ella ya les haya dado alguna directriz al respecto, pero pues sé que el viernes a las 7 tenemos que estar disponibles ya para iniciar la sustentación, ¿vale? Vale, profe. Bueno, Vale, profe. entonces que estén muy Vale, bien, que profe. tengan feliz resto de día y nos estamos viendo el próximo.